Bienvenidos, esto es Cámara de Crimen. Nos acompaña como siempre Miguel Paradiso para mostrarnos su mirada sobre el caso que vamos a tratar hoy. Es el caso de la muerte del fiscal Alberto Nisma. Estamos en comunicación telefónica con la doctora Viviana Fein, fiscal de este caso. Doctora, le agradezco la comunicación, usted es muy gentil por atendernos. ¿Cómo le va? Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Dígame qué necesitas saber. Necesito saber, doctora, la primera pregunta que le voy a hacer es ¿cuál fue la distancia del disparo? La distancia del disparo, de acuerdo a la autopsia, que es la única medida practicada hasta el momento en el contexto de la causa, fue sobre la 100 o máximo a una distancia de no mayor a 1 centímetro, o sea, menor a 1 centímetro. O sea, la distancia fue prácticamente apoyando el arma en el parietal hecho del hoyo occiso Nisman. En el parietal, no en el temporal. En el parietal. En el parietal. Derecho. Bien. Sobre la oreja, la zona parietal. Lo que le aclaro es que fue el arma apoyada sobre la 100 y no fue a distancia la percusión del disparo. No hay distancia. Esto se lo aclaro. A ver, doctora. La autopsia es la única medida de prueba. Entiendo perfectamente, pero quisiera, discúlpeme, precisar este punto. ¿Apoyada sobre el plano óseo? ¿Apoyada? Apoyada sobre el plano óseo prácticamente o a 1 centímetro máxime de distancia entre el plano óseo y el arma. No hay distancia mayor, y esto lo aclaro porque en una etapa de un medio me informaron que se habló de una distancia bastante mayor, no me acuerdo si es de 15, no sé. 15 centímetros, doctora, durante la semana se estuvo hablando de 15 a 20. Esto no es real, y esto le digo que no es real, no sale de mi causa, no sale de ninguna medida de prueba de mi causa, esto es categórico y terminante por mi parte. Yo todas las noticias que doy al aire, día a día o por comunicados de prensa del Ministerio Público, es toda la actuación que se refleja en el marco de mi causa. Todas las demás noticias que se informen de otro contexto o en otro sentido, no son reproducción ni obra de mi persona, autoría de mi persona en cuanto a las medidas que yo dispongo. Lo entendemos perfectamente, pero la pregunta me parecía pertinente porque durante la semana se estuvo hablando de diferentes distancias. Yo le digo que de ahora en más no hay diferentes distancias. Bien. Y le aclaro algo al respecto que es categórico. Sí. La única autopsia practicada con esas características, no hay ninguna segunda autopsia y tampoco hay ninguna petición concreta de parte alguna, o sea, parte querellante. Por el momento no hay petición, y lo reitero, porque muchos dicen habrá otra autopsia. No hay petición por el momento. No le han pedido. Es la que se practicó. Y los médicos intervinientes, el firmante de la autopsia, el doctor Di Salvo, que es el autor como médico forense de esa necropsia, prestó declaración testimonial en mi fiscalía a preguntas formuladas por la que le está hablando ahora, Canaliti, donde yo le pregunté concretamente que me precise sobre puntos de la autopsia, lo cual fue debidamente precisado. Autopsia supervisada por el decano del Cuerpo Médico Forense en su oportunidad. Esto es terminante y esto es claro. No hay ninguna otra medida efectuada sobre el cuerpo de la víctima Nisman, en cuanto a distancia y en cuanto a otros pormenores. ¿La trayectoria de la bala, doctora? La trayectoria de bala fue trayectoria que atravesó la masa encefálica sin orificio de salida y provocó la muerte instantánea, de acuerdo a la necropsia. Hablamos de acuerdo a la necropsia. Sí, que es el medio de prueba que usted tiene. ¿Perpendicular o hacia arriba o hacia abajo? Perpendicular, es el único medio que tengo, y la vaina servida y el proyectil secuestrado alojado en la masa encefálica se correspondió de manera categórica al arma calibre 22. Esa es una información nueva, por lo menos para mí, porque hasta el comunicado de ayer que usted anoche que usted difundió, todavía esa prueba faltaba, pero me está dando una nueva información. O sea, se corresponde el proyectil con el arma encontrada. El proyectil y la vaina se corresponden con el arma encontrada en el lugar y escenario del hecho, el arma calibre 22. Doctora, ¿la data de la muerte me puede decir cuál es? La data de la muerte es difícil determinarla por el estado del cuerpo, por la rigidez cadavérica, pero de acuerdo a la médica legista y también apreciado
por los médicos intervinientes o el médico de la autopsia del momento de que la médica legista examinó el cuerpo, entre 12 a 15 horas retrospectivas al examen del cuerpo. ¿Está dando alrededor de media mañana hacia el mediodía? Mediodía o después del mediodía del día domingo. Del día domingo. Doctora, bueno, me imagino que usted debe refrendar aquello que dijo durante la semana también, que de acuerdo con la información que dieron los médicos, no hubo intervención de terceras personas. Los médicos dieron un adelanto en necropsia que está en el expediente previo a la autopsia, donde me explicaron, me informaron el doctor Di Salvo, el doctor Treza, auxiliar del médico Di Salvo, sí, con el decano Godoy, que también estuvo presente en la declaración ahora, sí, que dijo, en un anticipo de autopsia, nos dan anticipos para disponer de una entrega al cuerpo, que no se infiere la participación de terceras personas por dos características, por el espasmo cadavérico que presentaba la mano y por la falta de lesiones traumáticas en el cuerpo de Nisman. Se puede inferir. Entiendo. Doctora, ¿el fiscal Nisman estaba sentado en el piso? Estaba tendido en el piso, no estaba sentado. Estaba tendido totalmente en el piso porque evidentemente parte de su cuerpo trabaría la puerta, como se informó en su momento. La cabeza. Solamente la cabeza. Traba la puerta, sí. Bueno, cuando usted tenga el resultado final de la autopsia, ¿lo podríamos conocer? ¿Se podrá conocer? El resultado final de la autopsia lo tenemos, lo que estamos esperando es el examen toxicológico, el examen histopatológico, que son exámenes complementarios que demoran la entrega, y luego veremos la pertinencia por parte de la querella o no de practicar una nueva, de estimar lo pertinente por parte de la parte querellante. ¿Una nueva medida que tenga que ver con alguna cuestión forense, dice usted? Podemos llegar a practicar otras medidas probatorias más precisas a futuro, hoy no las voy a adelantar, se están estudiando las posibilidades. Bien, doctora, luego... le decía, luego de conocerse las repercusiones, usted estará al tanto de que hasta la Presidenta de la Nación se ha referido a este tema, hubo medidas tendientes a verificar entradas y salidas, sistema de seguridad, cámara de seguridad y lo todo. Lo estamos verificando todo en este preciso momento. Yo estuve en el complejo Le Parc antes de ayer, haciendo un examen en presencia del personal de división homicidio de cámara, y ante ciertas deficiencias técnicas del lugar se determinó hacer un relevamiento de las imágenes de todo el complejo de las 160 cámaras, muchas de las cuales no funcionan, para ver precisamente los accesos de entrada y salida de otros accesos al lugar. Se está llevando a cabo en estos momentos. O sea que no es tan seguro ese lugar. No voy a adelantar mi postura si es seguro el lugar o no. Yo voy a atenerme a las pruebas de la causa, y cuando tenga el resultado de las pericias voy a informar lo que considero oportuno. Entiendo. Doctora, ¿también hay pericias sobre el celular o comunicaciones del fiscal Nisman? Se están haciendo, sí, se volcó toda la información y estamos esperando también poder ver esos CDs materializados para poder ver el contenido en forma precisa. Lo que le quiero explicar a usted y a todos los medios, que son muchísimas las pruebas que estamos operando con una sola fiscalía, que es la mía, con el personal que tengo, que es mi equipo, y una causa de esta envergadura, bueno, tenemos nuestros tiempos para hablar con certeza y para hablar realmente con seriedad. Entiendo. Nosotros no trabajamos con el apuro a veces que los medios esperan, eso lo digo con todo respeto, porque requieren tiempos de procesamiento los datos. Y yo no hablo si no tengo certeza de lo que digo. Entiendo, doctor. Entonces, por eso le pido un poco de paciencia. No, entiendo. Lo que pasa es que hay información que nos parece básica, que era un tanto confusa. Bueno, le doy como ejemplo la primera pregunta que le hice sobre la distancia. Me interesó hablar con usted justamente para aclarar este tema. Bien. No hubo disparo a 15 centímetros. No está en la causa acreditado y en ningún medio de prueba. Toda la información que piden en los medios o que pongan en los medios que no salgan de mi causa, yo soy la única que cuando quiero comunicarme y puedo comunicarme con usted o lo mando a través de prensa de la Procuración, va a echar la información puntual. Perfecto. Todo lo demás que salga a los medios no es mi información. Doctora, se habló de una huella digital palmar en ese... Se habló de una huella, no, se habló de una huella
Mire, es lo último, no lo tome a mal, te voy a contestar porque yo dije breve tiempo, yo estoy en este momento, hoy es sábado, quiero que usted me entienda. No, le agradezco su gentileza, Estoy pero... rodeada, yo lo explico todo esto al aire, pues soy muy transparente y sincera, estoy rodeada por mi familia, no es un medio donde estoy hablando habitual, lo hago por respeto a usted y al medio, que lo hago. Le agradezco mucho. Pero le digo, se levantó una huella en una zona de cocina donde están los equipos de aire acondicionados, pero también se determinó en la causa que el doctor Nisman volvió el día 12, el día 13 hubo personal técnico de aire acondicionados en el domicilio porque él requirió reparación de los equipos que no funcionaban, por lo menos que sean revisados, y se está cotejando esa media huella, que no es ni siquiera entera, a ver si se condice con el personal técnico que concurrió al lugar, que Bien. Todavía no es nada ni sospechoso ni alarmante para tener en cuenta por el momento. La última pregunta, doctora. Última, espero que sea la última. No, es la última. Le doy mi palabra que es la última. ¿Me dice cuál es la situación del Lago Marcino? La situación del Lago Marcino está derecho en la causa. Nosotros tuvimos ayer que hacer un gran relevamiento también por otra comunicación de ciertos medios que estaba en un hotel rodeado de 15 custodios. Mi obligación es, como fiscal, verificar que las custodias no fueron dispuestas ni por mí ni por la jueza, por lo tanto teníamos que corroborar con las fuerzas estas circunstancias y él se comunicó dando cuenta de que estaba derecho y está con protección. ¿Está con protección ahora? Sí, dispuesta Bien. por la doctora Palmagini y protección que tiene como puede tener cualquier testigo, cualquier imputado en el marco de cualquier actuación. Bien. Doctora, le agradezco mucho su gentileza, insisto, por atendernos. Muchas gracias. No, Torganda, buenas tardes. Hace pocos días el fiscal Alberto Nisman, encargado de investigar el atentado contra la mutual judía AMIA de hace tantos años, hizo una acusación contra el gobierno nacional, desde la presidente, pasando por el canciller y otros funcionarios y hasta legisladores. El fiscal Nisman hizo esa presentación, el fin de semana la estaba preparando su alocución en el Congreso de la Nación, se iba a producir el lunes, pero apareció muerto con un tiro en la cabeza. ¡Impacto! Ha habido una alianza con los terroristas. Quizás tengas que escuchar de tu padre las cosas que nunca te imaginaste que podían decir una persona. Fue terriblemente doloroso. Pero bueno, sé que mi función, lo acepto. Lamentablemente ha fallecido el fiscal Nisman. Llamó la madre con la convicción que estaba fallecido. Mi preocupación era que se hiciera todo lo más rápido posible para certificar cuál era el estado del doctor Nisman. El resultado del barrido electrónico dio negativo. ¿Usted cree que se puede haber suicidado, doctora? Empujé la llave y entré en 2 minutos. La tercera puerta que comunica a este pasadizo. El señor Lago Marcino iba muy seguido a la casa del doctor Nisman. El doctor Nisman presentó esto que está acá. Esta es su denuncia contra la presidenta Cristina Kirchner, contra el canciller Timmermans y demás. Lo que recibió después de presentar esta denuncia y antes de informarle a los legisladores fue un balazo. ¿Acaso disparado por él? ¿Acaso disparado por otro? No fue de este calibre. Este es un calibre 9 milímetros. No fue de este calibre. No fue de este calibre. Tampoco fue de este calibre. Fíjese usted, el calibre 10 milímetros o 40 en la denominación anglosajona. 10 milímetros. Tampoco fue este. El fiscal Nisman, como respuesta a todo esto, sea por propia mano, sea por agresión de terceros, recibió este proyectil. Sea por propia mano o sea por agresión de terceros. Un calibre 22 o 5.58 milímetros. Un proyectil como este lo mató. ¿Sí? Es evidente que son indisolubles las dos cosas. La denuncia y el disparo. Ahora bien, Nisman apareció muerto en su casa
de la Torre Le Parc en Puerto Madero, en el baño de su casa, estaba en el piso, cerca de la bañera y tapando la puerta. Es decir, obstruyendo, mejor dicho, la puerta. Le quiero decir, acabamos de escuchar a la fiscal, estaba como tendido con la cabeza aquí. La información de fuentes de primer nivel que han estado allí, cuando vieron la escena, cuando pudieron entrar al baño y vieron la escena, la imagen era de un hombre que estaba sentado en el suelo, estaba sentado en el suelo y se dispara cayendo con la cabeza y parte del hombro en la puerta, con lo cual, recién la fiscal decía con claridad que estaba tirado en el piso con la cabeza acá, cabeza y una parte de su hombro. Miren, yo les muestro esto. No se podía entrar porque el fiscal estaba aquí tirado, no se podía entrar. Esa fue la cuestión. No se podía entrar, por eso después pusieron una camarita aquí para ver hasta que finalmente, con la autorización correspondiente, se logró entrar y procesar esta escena donde estaba lleno de sangre. Estaba lleno de sangre el piso, al mover el cuerpo, la sangre también manchó o también impregnó todo su cuerpo prácticamente, pero el fiscal estaba acá, en este lugar. Ahora bien, la distancia del disparo. Recién estábamos hablando con la fiscal y ella dijo con absoluta claridad que lo que hay en la causa es 1 centímetro o menos, con lo cual, venga aquí, mire, ¿recuerda este plano que tantas veces le hemos mostrado? Bueno, esto es fundamental, esto sigue siendo fundamental. ¿Por qué? ¿Cómo se saca la distancia del disparo? ¿Cómo se mide? Se mide por la clase de lesión que deja y el tipo de arma que se utiliza. Pero usted fíjese esto, cuando el cañón está apoyado sobre yo le dije plano óseo, sobre la cabeza, cuando el cañón está apoyado, hay distancia cero, ¿no? Obviamente. Esta estrella que está acá es el tipo de desgarro que se produce o el tipo de lesión que se produce en la cabeza, en el hueso, este tipo. Pero acá, que son muy pocos centímetros, podemos decir poco más de 1 centímetro, 2 centímetros, ya usted lo que advierte es, al no estar apoyado, acá hay humo, hay llama, hay gases, la lesión es de este tipo. Con lo cual, usted fíjese qué cosa tan curiosa esta de hablar de la distancia del disparo. Cuanto más se aleja el cañón del arma de su objetivo, lamentablemente la cabeza de la víctima, el tipo de lesión va cambiando. Fíjese usted acá, a una distancia mayor, 5 centímetros podemos decir, y fíjese a más de 5 centímetros, lo que queda es un agujero. ¿Esto por qué es importante? Porque de esta manera los médicos determinan la distancia del disparo. Y lo acabamos de escuchar a la doctora. Usted fíjese también en esta otra cuestión. Cuando se habla de todo esto, se está hablando al fiscal Nisman, a ver, ¿se pegó el tiro? ¿No se pegó el tiro? ¿Lo fueron a matar? Espere, fíjese lo que ocurre cuando usted habla de otra distancia. No estoy diciendo con lo que le voy a mostrar ahora que esto ocurrió. Usted le acaba de escuchar a la doctora Fein, vamos a decir, con información última en cámara de crimen, decir que la distancia del disparo fue con la pistola apoyada o apenas menos de 1 centímetro. Pero se habló, sí, es verdad, esta mañana se seguía diciendo que la distancia del disparo era mayor. La doctora lo desmintió. Pero qué diferente la situación si la distancia del disparo hubiese sido mayor. Esta lapicera tiene 15 centímetros. Yo la mido acá. La lapicera tiene 15 centímetros. Bueno, 15 justo, ¿eh? Fíjese, distancia del disparo. Fíjese la diferencia entre esto y lo que nos acaba de informar la doctora Fein. Apoyada, o apenas menos de 1 centímetro. Fíjese la diferencia. Es difícil pensar en una situación de suicidio. Nosotros no somos fiscales, no somos jueces. Quiero decir, sobre los datos objetivos vamos haciendo reconstrucciones.
que a veces coinciden, otras veces no. Pero fíjese qué diferencia. ¿Y por qué tengo el lápiz acá? Porque el lápiz, este lápiz, es prácticamente 20 centímetros, un poquito menos, 1,5 centímetros menos de los 20. Lo mismo, ¿cómo uno puede pensar en un suicidio de esta manera? Es muy difícil. En cambio, volviendo a la información que nos dio la doctora Fein, estamos hablando de apoyado o menos de 1 centímetro. Bueno, como que coincide más con cierta hipótesis, porque planteamos todas las posibilidades. Por eso, sígame a mí. Por eso, ¿qué tengo yo acá? ¿Qué tengo yo acá? Un enorme signo de interrogación. Enorme signo de interrogación que abarca hasta ahora las 3 posibilidades, que es la agresión, la instigación al suicidio y el suicidio voluntario. Pero este es el signo de interrogación que al día de hoy abarca las 3 posibilidades. La doctora obviamente sigue reuniendo, la fiscal sigue reuniendo información, todavía no ha dictaminado nada, pero nos ha dado algunos elementos importantes. Entonces, vamos a hablar de, antes de entrar en la primera opción, que la gente, que mucha gente sostiene, de la agresión. Yo voy a hablar de las 3, voy a hablar de la agresión, de las posibilidades de la agresión, voy a hablar de las posibilidades de un suicidio inducido o instigación al suicidio y voy a hablar del suicidio directamente. Pero antes de eso le quería mostrar con qué se encontraron aquella noche del domingo, madrugada del lunes. ¿Con qué se encontraron? Bueno, se encontraron con esto. Un hombre que estaba acá, pero a ver, era nada menos que el fiscal Nisman, el fiscal del caso AMIA que había terminado de denunciar al gobierno. ¡Epa! Bueno, signo de interrogación. Le quería decir, antes de entrar en la primera de las posibilidades. Posibilidades, acá está todo abierto. La data, vieron lo que recién la fiscal insistía, o subrayó, mejor dicho, insistió, sí, con las 12 a 15 horas desde el momento en que la médica forense constata, interviene en el caso y constata algunas particularidades que tienen que ver con fenómenos cadavéricos que se producen luego de la muerte y que llevan su proceso. Los fenómenos cadavéricos no son todos instantáneos. Hay fenómenos cadavéricos que tardan en producirse horas. De acuerdo con los cálculos de los profesionales que tratan en este tema, uno puede deducir, o mejor dicho, uno puede llegar a una data de la muerte. ¿Que es precisa? No, es difícil ser preciso con esto. Harían falta muchos otros estudios. Pero, por ejemplo, de 12 a 15 horas, ¿desde cuándo? Desde la 1:30. A ver, a la 1:30, acá, en el baño de la casa, entra la médica forense y constata determinadas condiciones del cuerpo, como por ejemplo el tema de la rigidez o espasmo, ya se lo voy a explicar. Porque una cosa es la rigidez, otra cosa es el espasmo. Es decir, realmente estamos hablando de que los músculos se vuelven rígidos, pero tienen una diferencia. Esperen un segundo. Teniendo en cuenta eso, la médica forense calcula, cosa que después coincide con la autopsia, de 12 a 15 horas. Cuando la médica forense ve el cuerpo, inspecciona el cuerpo del fiscal Nisman tirado acá lleno de sangre. ¿Cuándo? Aproximadamente a la 1:30 ya del día lunes. 1:30 del lunes. Con lo cual, vaya 12 o 15 horas para atrás. Estamos hablando de un periodo, por eso yo le pregunté a la fiscal o le dije, entre media mañana, entre 10:30 y 1:30 del mediodía, aproximadamente. Esto no es certero 100%, pero bueno, es un cálculo que se hace en base a cuestiones que sí ocurren siempre. Siempre. Cada vez que alguien muere pasa esto, sobre todo en casos de muerte violenta, Muy bien. 10:30 a 13:30 del día domingo, más o menos, el fiscal muere. El fiscal muere. Un fiscal que estaba preparando una presentación ante el Congreso para informar a los diputados sobre esto que está acá. Sobre esta denuncia cuyas escuchas ustedes ya fueron conociendo a lo largo de la semana. El espasmo no deja lugar a la relajación muscular.
La rigidez sí. La rigidez se produce luego de un periodo de relajación muscular. Luego comienza la rigidez. El espasmo, vio que la doctora Fein hablaba de espasmo, es inmediato. No hay un periodo de relajación, es inmediato. Pues una muerte súbita, por ejemplo, es un ejemplo, o algún tipo de muerte violenta. Hay espasmo cadavérico se le llama. Es inmediato. Bueno, hay maneras de determinar esa cuestión. Para lo que están preguntando ahí. Pero no le preguntó a la doctora Fein si el fiscal Nisman era diestro o zurdo. No se lo pregunté porque yo ya lo sé. El fiscal Nisman era diestro. Diestro. A ver, yo puedo agarrar así, yo soy diestro también. Yo puedo agarrar el proyectil con mi mano izquierda, la paso a mi mano derecha, la paso a mi mano izquierda y la vuelvo a poner ahí. No significa que sea zurdo, soy diestro. Insisto, soy diestro, la agarré con la zurda. La paso a la mano derecha o me la quedo en la mano izquierda porque le estoy explicando a usted y yo muevo la mano derecha, qué sé yo, pero yo soy diestro. Si tengo que manipular algo, lo hago con mi derecha, yo escribo con la derecha. Bueno, Nisman era lo mismo. ¿Sí? Era diestro. Esto que se sabe hasta ahora, sobre lo cual podemos pisar sobre seguro. Más o menos sobre seguro, porque no se olviden que todavía faltan pruebas. Muy bien, entramos en la primera opción, que está involucrada en este signo de interrogación. Le quiero decir, nunca pierda de vista, porque es imposible perder de vista, ya sea para el suicidio o ya sea para el homicidio, que estamos hablando del fiscal que investigó durante muchos años el atentado a la AMIA y que llegó a denunciar. Vamos a decirlo con todas las letras porque así nos entendemos de qué estamos hablando. Denunció a la Presidenta de la República, a un ministro y demás personalidades de encubrir a los asesinos autores del atentado que, de acuerdo con las presunciones que hay en el expediente, fueron agentes de Irán. Encubrir a los enemigos de la Argentina. ¿Sí? Eso es lo que está ahí. Y esta es la persona, Nisman es la persona que lo dijo, que lo denunció y de cuya muerte en esta circunstancia estamos hablando. Por lo tanto, ¿cómo no va a ser esta una causa que tenga sobre sí los ojos de todo el mundo? Naturalmente que así debe ser. Bueno, más de uno está pensando, si usted me está planteando esto, Canaletti, es evidente que a este señor de buenas a primeras no se le va a ocurrir, bueno, a ver, tengo un problema existencial determinado, estoy abrumado, qué sé yo, tengo frente a mí, no sé, una enormidad que yo no me pego un tiro. Bueno, ya vamos a llegar a esa posibilidad. Usted me va a decir, no me va a decir eso de entrada, ¿por qué no piensa en otra posibilidad? Bueno, vamos a pensar en otra posibilidad. Espere que me había olvidado de mostrarle esto, que tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, con uno de los más destacados e importantes criminalistas que tiene la República Argentina, el tema del disparo. Y no solamente el tema del disparo. ¿Ve esto que están las manos coloreadas? Bueno, cuando usted encuentra restos de pólvora, que le digo, me adelanto, en el caso de Nisman no se encontraron, restos de pólvora o de los metales del fulminante en la palma, da lo que se entiende desde el punto de vista forense es que la actitud fue de defensa. Pero cuando usted lo encuentra